Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué horario me estés viendo. Si encontraste este video, bienvenido. Entraste al canal de Samantha. Realmente, mucho gusto. Mi nombre es Samantha, soy una mujer trans, vivo en la ciudad de Medellín. Este proyecto personal que inicié es una serie de videos con el fin de despejar dudas acerca del tema de identidad de género. Realmente me parece muy importante tocar este tema porque hoy en día tenemos muchísima información sobre esta, pero aún así aquí en Colombia podemos ver que aún se ve muchísima ignorancia sobre esto. Es importante empezar a conocer estos temas porque esto es un tema de la actualidad donde cada vez es más visible y es mucho más importante. Entonces es bueno que nos retroalimentemos sobre este. Inicialmente me gustaría comenzar haciendo una pequeña diferencia. Las personas tienen la idea errónea de que la identidad de género y la orientación sexual son la misma cosa. Son dos cosas completamente distintas. La identidad de género tiene que ver con cómo te identificas tú, cuál es el género con el cual te identificas tú internamente. Recuerden que el género son estas costumbres, actitudes, cómo tú te identificas y cómo quieres que te identifiquen los demás. Y la orientación sexual es de quién sientes atracción. Así de simple es esto. Continuamos con lo que es la etimología del término trans. El término trans viene del latín. Específicamente significa pasar de un lado al otro. Por eso se han compuesto las palabras como transgénero, travesti, también la palabra transexual, que son de las que vamos a hablar hoy. Estas palabras se refieren a transitar, caminar, por así decirlo, moverte de un lado hacia el otro. Para continuar nuestra definición de palabras, lo que sigue es que debemos identificar la diferencia entre género y sexo. Cuando hablamos de género son todas estas costumbres, conductas, todas estas señales externas, como les decía antes, que te ayudan a identificar exactamente qué tipo de persona es alguien. Por ejemplo, si tú ves a alguien con la camiseta de un equipo de fútbol, tú puedes intuir que a esa persona le gusta ese equipo. Es algo así, son ese tipo de señales. Simplemente que estas están basadas en lo que definimos socialmente como masculino y femenino. Ese tipo de estereotipo con el tiempo va a terminar desapareciendo, pero esto es un proceso largo y la sociedad continúa organizándose en base a estos conceptos. Dado que es un tradicionalismo que venimos teniendo, además los seres humanos siempre hemos estado en busca de definirlo todo, estamos en busca de organizarlo todo, darle respuesta a todo. Hasta el momento es una de las respuestas más comunes que hemos dado. El género como una forma de comunicación que no tiene que ser completamente verbal, sino que con tu comportamiento tú lo puedes percibir a la distancia de una persona. Cuando hablamos de sexo, estamos hablando de las características biológicas. En este punto yo no estoy ahondando en el tema intersexual o en el tema del hermafroditismo. Estamos hablando simplemente de características masculinas y femeninas, somos machos o somos hembras, que vienen en nuestro código genético. Esto no se define si eres XX, naces con un sexo que es el asignado al nacer. Quiere decir, cuando el médico tú naces, te dice es niño, es niña. Eso también es un formalismo creado por la sociedad a base de tener una organización. Normalmente se espera de que el sexo y el género coincidan. Quiere decir que concuerden, que esas características sociales y esas características físicas estén acordes a una sola cosa. Pero puede ocurrir, como es mi caso, que estas no concuerden. Cuando esto ocurre es cuando agregamos la palabra trans. Ahí es donde construimos palabras como transgénero, transexual, travesti. Bueno, para definir nuestra primera palabra, la palabra transgénero, vamos a tomar un pequeño ejemplo. Se los quiero explicar porque quizá genere polémica, genera no, pero creo que es importante.
el tema de los nacimientos. Realmente no existe un manual de cómo crear un ser humano. Además de esto, cuando un niño nace, una niña nace, un ser humano nace, cuando tiene días de nacido, ese ser humano aún no puede expresar exactamente cuál es su identidad. Recuerden que la identidad de género está compuesta de muchos matices. Estamos hablando de orientación, estamos hablando de con qué género se identifica, estamos hablando de qué le gusta, de cómo quiere ser identificado a nivel social con las personas que lo rodean. Por eso es que necesitamos tomar en cuenta algo muy importante. La sociedad, ¿por qué se organizó de esta manera? Porque cuando nace una persona nueva, lo único que ellos tienen sobre ese ser es su parte biológica. Es decir, biológicamente está hecho de esta forma, y eso que aún no lo hemos terminado de descubrir, porque hay mucho sobre la biología y la anatomía humana que no conocemos, especialmente la genética. Entonces ahí es donde venimos. Nació con estas características, entonces como socialmente, por lo general, estas personas que nacen con estas características actúan de esta forma, su sexo es este y su género quizás sea este. Entonces siempre estamos en binario. Siempre se ha manejado mucho el binario, decir es masculino, es femenino, es hombre, es mujer, todo viene juntico. O sea que todo viene, es como una rueda, es un complemento, el sexo con el género para definir la identidad de género de una persona. Aquí es cuando venimos que una persona que nace con ciertas características biológicas no se siente cómodo con la identidad de género que se supone es la que debería de seguir. Es cuando hablamos de transgenerismo. Es cuando hablamos que no se siente cómodo con el género con el que es tratado a nivel social porque se siente de otro género. Ahí es cuando hablamos del transgenerismo, cuando esta persona comienza a cambiar, pasar de cierto modo de género, de cierto género a otro género distinto. Por ejemplo, pasamos de hombre a mujer, por así decirlo. No es que pasemos, ya lo somos, simplemente lo estamos exteriorizando para que las personas a nuestro alrededor se den cuenta de esto y podamos vivir cómodamente dentro de esa sociedad con el género con el que nos identificamos. Así que eso es lo que simboliza transgénero. Es cuando estamos dando a entender estas características externas para vivir dentro de la sociedad. Para definir nuestra segunda palabra, continuamos con la palabra transexual. Estamos hablando acerca de la misma transición que hablamos en el género, pero basada a las características biológicas. El género son estas características, conductas, comportamientos que tradicionalmente son asociados a un género. En este caso estamos hablando de este tipo de cambios, pero ligados a las características biológicas que trae un ser humano. Es decir, cómo estás compuesto tú, tus órganos, tus cromosomas y cómo es que vas a empezar a cambiar la parte que define la sexualidad en esto. Cómo es que cambia, cómo biológicamente empiezas a cambiar, a modificarte para que esto coincida. Quiere decir, para que tu parte física, tu parte biológica y tu género, que es intangible realmente, coincidan, concuerden, estén en armonía. A eso se le llama transexualidad. Es este cambio que estamos hablando de cambios físicos, cambios biológicos de las características con las que se nace. La última palabra que la quiero incluir porque hay mucha polémica en base a esto es la palabra travesti. Realmente estamos hablando de lo mismo, de un cambio, pero es un cambio específicamente en el vestuario. Estamos hablando de que cuando una persona se viste con ropas que son asociadas a un género o a un sexo en específico, y estos no coinciden con el sexo y el género que esta persona trae, es una persona travesti. Esto por lo general puede ser tanto para un show, puede ser porque así se sienta cómoda, no hay ningún problema con esto. O sea, esta palabra yo considero personalmente está mandada a recoger. Tienes el derecho a vestirte como tú quieras. Independientemente, tienes el derecho de hacerlo según el motivo que sea.
puedes hacerlo, vístete como quieras. La ropa no fue creada a decir esto es para esto es para los otros. Son organizaciones sociales, no tiene que ser tu organización personal. Lo más importante es que te sientas cómodo con la clase de persona que eres y eso es lo más importante. Para no hacer más largo este video, muchas gracias por el apoyo, espero la información haya servido. Estas son informaciones generales, próximamente vamos a ahondar muchísimo más profundo en estos temas, en cómo hacer, en cómo transicionar, en cuáles son los pasos, por ejemplo, que yo seguí cuando hice este proceso. Un beso a todos. Si te gustó este video y quieres conocer más acerca de mí, acerca de mi historia y todos los temas que vamos a tratar, sígueme en las redes sociales, te lo dejo en la cajita de descripción. Este es un proyecto que está iniciando, estamos iniciando con Instagram y YouTube, que son las plataformas digitales donde tenemos mayor espacio para hablar de tú a tú por medio de videos. Encantada de conocerlos y feliz. Dejen sus comentarios, todas las dudas que tengan, todo lo vamos a recopilar y se va a estar respondiendo una a una.